Bendiciones, Dios esté con cada uno de ustedes, un gusto poder saludarles para compartir un nuevo estudio de la palabra del Señor. Ya estamos listos y preparados para este capítulo de la serie Renovando la Evangelización. Todos quisiéramos que al evangelizar tuviéramos un éxito completo, total e inmediato. Pero ambas cosas no solamente son difíciles, en ocasiones esto es simplemente un imposible. Jesús lo expresó de esta manera. Al evangelizar ustedes se van a encontrar con 4 diferentes tipos de terrenos, 3 de los cuales no darán el resultado deseado. Y la única tierra fértil, aquella no producirá un resultado completo, al 100%. A veces resultará en que esto se reducirá a un 60 o a un 30 por 1. Entonces, ¿cómo conseguir que tierras áridas, duras o espinosas se conviertan en terrenos fértiles al Evangelio? ¿Cómo transmitir el Evangelio de tal manera que nos aseguremos que la semilla tenga alguna ocasión de germinar, de crecer y de producir fruto? De eso vamos a tratar en este capítulo. Vamos a renovarnos en la evangelización descubriendo 3 formas de presentar el Evangelio a nuestro mundo que nos rodea. Así que muy bienvenidos, queridos hermanos, una vez más a este capítulo de la serie Renovemos la Evangelización. Si usted ha estado mirando los anteriores capítulos de esta serie, sabrá que ya llevamos 4 capítulos. En el primero estuvimos observando una evaluación de nuestra vida de evangelización. En el segundo capítulo estuvimos renovándonos en cuanto al llamado a la evangelización y cómo Dios levanta líderes o Dios levanta evangelistas para llevar la tarea de evangelizar al mundo. En el capítulo 3 hicimos consideraciones de los beneficios enormes que trae la evangelización no solamente al mundo y a cada persona en particular, sino que también a la iglesia, a nuestra vida como cristianos. Y en el 4º capítulo estuvimos observando el poder de la semilla o de la palabra de Dios como semilla y de la acción del sembrador o la acción que nosotros tenemos al sembrar la palabra de Dios. Usted puede descargar y puede volver a ver estos capítulos en nuestra página de YouTube y para eso le pido que pueda suscribirse para que así entonces pueda acceder a todo el material que tenemos para los hermanos de la congregación. Muy bien, en este capítulo les presentaré 3 formas en que el Evangelio de Cristo puede llegar a las personas, independientemente de cuál sea la estrategia que ocupemos. Y estas son evangelización de presencia, evangelización de proclamación y evangelización de persuasión. ¿A quién le interesa la tarea de evangelización? ¿A quién le interesa la evangelización? Esta es una pregunta que debiéramos hacernos con total sinceridad y también añadiendo un porqué. Si nos interesa la evangelización, ¿por qué? Y si no nos interesa la evangelización, también, ¿por qué? Yo creo que damos como por sentado que a nosotros sí nos interesa la evangelización. Pero ¿por qué le debiera interesar al mundo ser evangelizado? Esta pregunta es una bastante revolucionaria y mucho me gustaría hacer un sondeo, pero en realidad no se puede hacer eso por las redes. Pero una cosa sí es cierta, al mundo no le interesa ser evangelizado. Los intereses del mundo están en muchas otras cosas, menos en esto. Sin embargo, la necesidad más grande que tiene la humanidad es de índole espiritual. El mundo necesita conocer a Dios
y correctamente. Necesita conocer a Dios correctamente. Entonces nuestra tarea es hacerles conscientes de esta necesidad, porque obviamente no saben lo que se están perdiendo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo llegamos con la evangelización a corazones que realmente se interesen? ¿Y cómo creamos ese interés si no está? ¿Cómo creamos esa necesidad? Ya que el mundo nos puede decir, no me interesa escuchar del Evangelio, tengo otras necesidades, tengo otros problemas, tengo otras prioridades. Entonces, es allí que surge el poder hablar acerca de diferentes formas de evangelizar. Conozcamos entonces la primera, la llamaremos evangelización de presencia. Evangelización de presencia. Es una realidad que nuestros amigos y familiares tienen una imagen distorsionada del Evangelio. Cuando opinan, lo hacen sobre dos cosas básicamente: su trasfondo religioso y también la forma en que ven a los cristianos evangélicos. Saben más y erróneamente de religiosos, pero poco y nada sobre Cristo. Entonces, esa es una realidad que nuestra gente que está alrededor tiene una imagen bastante distorsionada del Evangelio, porque hablan más bien de la religión, hablan más bien de la iglesia y hablan sobre su base religiosa, es decir, soy católico, soy esto otro, pero no hablan de qué posición tienen en Cristo, no hablan de su salvación en Cristo, no hablan de su relación con Cristo. Eso usted no lo escucha en la calle. Si usted le pregunta a una persona, ¿usted cree en Cristo? Sí. ¿Y qué relación tiene con Él? ¿Cómo Jesús lo salvó? ¿Cómo llegó a ser salvo? No habrán respuestas. ¿Por qué? Porque en general en la gente hay una imagen distorsionada del Evangelio. Entonces, la evangelización de presencia se ocupa más de estar que de decir. Significa compartir con quienes nos rodean sobre cómo hemos experimentado la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero no en términos oficiales, no es que vayamos con un tratado, con una Biblia, con un Nuevo Testamento a decirles, mire, vengo a hablarles de Cristo, sino tiene que ver con la vida cotidiana, de cómo nosotros expresamos en nuestra vida cotidiana nuestra relación con Dios y con su gracia, en términos bastante espontáneos, sencillos e integradores. Como por ejemplo que alguien nos pregunte, ¿cómo te fue en tal y tal cosa? Y uno puede decirle, antes de salir oré al Señor y me encomendé a Él para que me guiara y así fue y salió todo bien. Ahí estamos demostrando que Dios está presente en nuestra vida. Ahí estamos diciendo de una manera u otra que creemos en la gracia de Dios que nos acompaña. Y eso es evangelización de presencia. Es decir, estamos, no decimos todo, pero estamos acompañando. Cristo es nuestro mayor ejemplo en todo esto. Y vamos a mirar algunos versículos que nos hablan de que Cristo con su presencia evangelizó. Por ejemplo, Juan 1:14 nos dice, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él habitó entre nosotros. Él estaba antes de que hablara. De hecho, el ministerio de Cristo comienza a los 30 años. Pero, ¿qué hizo en esos 30 años? Él estuvo. Eso me ha llamado mucho la atención y me ha gustado porque Jesús, el Cristo, Dios encarnado, Emmanuel, sí estaba con los hombres. No había dicho una sola palabra, pero su vida era intachable. Después, los evangelios, Pablo y los demás pudieron testificar de que la vida de Cristo fue santa. Y no es que fue santa durante esos 3 años de ministerio, fue santa desde que nació. Él estuvo ahí siempre. Y su vida era palpable. En 1 de Juan 1:1 también leemos lo siguiente, 1 de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos referente al verbo de vida.
Es muy interesante aquí el testimonio que nos entrega Juan, porque él no solamente habla de oír, sino que también de ver y de contemplar y de palpar. Y dice de una manera muy especial, y palparon nuestras manos referente al verbo de vida. Él, que es la vida, fue no solo oído, primero fue contemplado. Su presencia llenaba de tal forma que impresionaba fácilmente. Y ese es un ejemplo que nosotros tenemos a seguir. Que al hablar de Cristo, nuestros hechos pudieran anticipar lo que éramos. Que al hablar de Jesús, la gente pueda señalar, me parecía que tú eras distinto, me parecía que tú eras diferente, me parecía que tú eras cristiano por tu forma de ser. Nuestra manera de ser es nuestra presencia. Nuestra manera de actuar es lo que la gente va a palpar en primer lugar. Y eso se llama evangelismo de presencia, o hablar con nuestro testimonio. Entonces, este evangelismo significa demostrar interés genuino por las personas, por todo lo que pasa en sus vidas. Ellos necesitan escuchar de Cristo, pero primero necesitan ser escuchados. Siempre deseamos que la gente pueda escuchar del Evangelio de Jesús, pero la gente también tiene la necesidad de ser escuchado. Y cuando nosotros podemos abrir nuestro corazón y nuestro oído para oír lo que la gente está teniendo en su vida, está viviendo, estarán más dispuestos también para que después nos puedan escuchar. La gente vive bajo dos tipos de necesidades, la necesidad real y la necesidad sentida. La primera corresponde a Dios, es decir, la gente necesita, y yo diría demasiado a Dios, pero increíblemente no lo saben o no lo perciben así. Son como aquellos niños que necesitan una alimentación saludable y balanceada y sin embargo, si a ellos se les pregunta, más bien quieren golosinas y comida chatarra. Y no una vez, sino todo el tiempo. La gente es igual. La gente necesita a Dios, pero no lo sabe. La gente necesita el Evangelio, pero no lo percibe así. Y cuando usted quiere hablar de Cristo, hay un rechazo, hay indiferencia, hay burla, y la gente pareciera más bien estar bien sin Dios. Pero es que no se dan cuenta, están cegados y no perciben que esta es realmente su mayor necesidad. Las necesidades llamadas sentidas son las que el común de las personas advierte con facilidad. La soledad en la que viven, la desilusión que tienen del sistema y de las personas, la tristeza que acompaña sus días, o las cosas materiales en las que están sumergidos. Eso está en el consciente de todos. Y por todas partes hay personas que están con estas necesidades sentidas, sin esperanza, carentes de respeto, de dignidad. Hay mucha gente que tiene uno o más de estos problemas y eso no tiene que ver con su condición social o su condición económica o educacional. Es una problemática y una necesidad transversal a todos. Entonces el camino para nosotros es usar estos puentes de necesidades sentidas para llegar al punto en el que nosotros deseamos, hacerles ver cuál es su real y verdadera necesidad. Lo que hagamos por ellos debe ser, por supuesto, en la sinceridad del amor cristiano. Eso es lo que nos mueve. No podemos tratar de llevarles al Señor por motivos particulares, erróneos, egoístas, sino que tiene que ser porque ellos tienen la necesidad de conocer a Dios. Ellos tienen la necesidad de salvación y nosotros sabemos el camino. Nosotros sabemos quién les puede salvar. Y ese es el mensaje que debemos
transmitirles. Por eso es que debemos pensar cuáles son las oportunidades que nos ha dado esta pandemia en todo el mundo. De qué forma se han abierto las puertas para que muchos corazones que hoy día están angustiados, desesperanzados, tristes, cansados, abatidos, a través de esas necesidades les podamos nosotros comunicar y abrir los ojos para que ellos puedan conocer la necesidad real. En este caso, en este espacio, podemos decir que el evangelismo de presencia es muy importante, porque hoy día se necesitan cristianos que tengan fe ante un mundo que no está creyendo. Y se necesitan personas de fe ante un mundo que está lleno de dudas y de angustia. La fe precisamente disipa las dudas y quita la angustia. Una persona de fe va a decir: yo creo que Dios está en el control de todo y nos sacará adelante. Una persona de fe frente a las angustias materiales y económicas podrá testificar: yo creo que Dios nos está entregando lo necesario para poder salir de estos problemas que vivimos. Ante la tristeza y la angustia que muchas personas tienen, los cristianos debieran hacer notar su presencia, pero no con angustia y con tristeza, sino que todo lo contrario, como personas felices, como personas gozosas, como personas estables, como personas que saben quién está en el control de todo y que aunque se pierda cada una de las cosas que tenemos, nunca lo vamos a perder a Él y nunca vamos a perder nuestro gozo en el Señor. Entonces, necesitamos un evangelismo de presencia en donde no digamos tanto en esta primera fase, pero seamos más. Nuestros hechos, nuestra vida pueda hablar de una manera definitiva de lo que Cristo hace en nosotros y de que, a pesar de todo, estamos felices y contentos porque el Señor está con nosotros y nos está ayudando y nos está fortaleciendo. Y todos los días pueden ser días de maravilla, pueden ser días de alegría, precisamente porque el autor de la vida ha prometido estar con nosotros y nos acompaña siempre. Interesante. Tengamos, antes de continuar, una pequeña pausa y luego conozcamos las siguientes formas de evangelismo que tenemos para hoy. Hablemos a continuación de la evangelización de proclamación. La evangelización de proclamación. Esta forma de evangelización se ocupa de compartir el mensaje, ya sea grupal o individualmente. Pero a diferencia del evangelismo de presencia, que ocupa más el testimonio de vida y nuestra relación espontánea con Dios, la evangelización de proclamación busca colocar el mensaje del Evangelio en los oídos de las personas tan fuerte, tan claro, tan nítido que lo pueda comprender, que lo pueda entender. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero la gente siempre nos está observando todo el tiempo, con buenas o malas intenciones. Jesús mismo se sintió observado y cuestionado todo el tiempo. Él trató de medir la sensación que causaba y en una oportunidad les preguntó a sus propios discípulos sobre la opinión que la gente tenía de él. Usted puede leer acerca de esto en Mateo el capítulo 16, versículo 14, y también en Juan el capítulo 7, versículo 12. La gente siempre lo estaba observando a Jesús y se hacía preguntas acerca de él y tenía una opinión acerca de él, pero era por la presencia de Cristo, por el mensaje que él compartía, por las obras que él hacía. Así también, en una menor escala,
nosotros también somos observados por nuestros vecinos, por nuestros familiares, por nuestros amigos. Ellos observan nuestro comportamiento, ellos observan nuestras palabras, ellos miran nuestras reacciones, ellos se dan cuenta de qué tipo de cristianos somos realmente. Si somos verdaderos y genuinos creyentes de Jesús y lo seguimos en todo, y se nota en nuestro accionar, o solamente decimos creer, pero nuestros hechos están proclamando un evangelio diferente. El evangelio entonces de presencia va a generar preguntas y va a causar curiosidad. En este caso, está preparando el camino para la proclamación. Antes de que nos pregunten, oye, ¿tú eres cristiano? Oye, ¿por qué tú eres diferente? Oye, ¿qué pasa con esto? La gente nos observará. Y esa observación les va a generar curiosidad y más curiosidad, y finalmente llegarán las preguntas. Las preguntas de cuál es la esperanza que tenemos, por qué, qué es lo que pensamos acerca de una y otra cosa. En ese sentido, la gente está llena de preguntas. Todo esto llevará tarde o temprano a las preguntas que son esenciales. ¿Y cuáles son las preguntas esenciales que nosotros debiéramos esperar? ¿O cuáles son las preguntas que debiéramos generar en las personas? Mire, muchas veces se conversa acerca del pastor tanto, de por qué el obispo, que por qué las iglesias reciben diezmo, de por qué se visten de una determinada forma, de si guardan o no ciertas cosas, de por qué unos se cortan el pelo, otros no, etcétera. Un montón de reglas y tratamos de defendernos y de explicar aquellas cosas, pero esas no son las preguntas esenciales. Más bien, no debiéramos contestar ese tipo de cosas hasta que llegue la pregunta que realmente vale la pena contestar. ¿Y cuáles son esas? Bueno, cuando la gente tiene consulta respecto de Dios y la creación, o de la realidad del pecado. ¿Existe el pecado? ¿Se puede culpar al pecado de todo lo que nos pasa? ¿Por qué hoy día hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué Dios no hace nada frente a tanta maldad? Son preguntas válidas que nosotros podemos responder y proclamar el Evangelio de Cristo. Esas son las preguntas que debiéramos esperar. O la obra de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Por qué hay que creer en Jesús? ¿Y qué es lo que hay que creer de Cristo? Que Él fue un niño, que nació, que creció, que predicó, que sanó, que salvó, que murió en la cruz, que resucitó. ¿Cuáles son las obras de Cristo? ¿Cuál es la manera de ser salvo? Muchos cuestionan respecto de cuál es el camino de la salvación. Muchos se preguntan respecto de cuál es la mejor forma de ser salvos. Y hay, usted sabe, un buen segmento de la población que aún piensa que siendo buenos y haciendo obras lograremos salvarnos. Y también hay otros que piensan de que la salvación es un asunto que solamente Dios decide quién se salva y quién se pierde. ¿Cuál es la forma de ser salvo? ¿Cuál es la decisión de recibir a Cristo? ¿Cómo se recibe a Cristo? ¿Cómo se recibe la vida en Cristo? Estas preguntas debieran ser gravitantes y debiéramos esperarlas, orar para que nos hagan precisamente esas preguntas. Muy bien, la proclamación entonces tiene que adaptarse a la situación particular del oyente. Un autor de un libro de apellido Engel dijo en una oportunidad: el anunciador del Evangelio tiene la obligación de enfocar la verdad teológica de tal manera que ésta brille como una luz en la situación personal y única de cada uno. Eso quiere decir entonces que debemos entender qué es lo que está sucediendo en la persona para predicarle al mismo Cristo la misma salvación, pero en sus términos y en su situación. Esta forma de evangelismo es necesaria porque la mayoría de las personas que nos rodean ha olvidado lo que significa el verdadero evangelio. Sí, ha olvidado lo que significa el verdadero evangelio. En una oportunidad, estando en Argentina, le pregunté a un chico de unos 12 años: ¿y tú
¿eres salvo? Me di cuenta antes de que este niño, este jovencito, era hijo de padres creyentes. Y estábamos en ese momento en medio de una reunión. Pero al momento de la invitación pensé, ¿este niño habrá entendido el Evangelio? ¿Se lo habrán proclamado de una manera correcta y completa? Así que la pregunta valió la pena. ¿Eres tú salvo? Él me dijo que sí. La segunda pregunta fue, ¿cuándo fue que recibiste la salvación? Y él entonces me dijo, desde niño. ¿Ah, sí? ¿Cuándo recibiste a Jesús? No, dijo, yo fui traído por mis padres a la iglesia y asisto desde que soy pequeño. ¿Esa era su respuesta? ¿Ese era el camino de salvación? Ese niño estaba tan perdido como un hombre en la calle que no sabe su destino y que está pecando a más no poder. Exactamente en la misma posición. Y la única diferencia es que ese hombre en la calle necesitaba a alguien que le pudiera proclamar el Evangelio correctamente. Pero este niño tenía sus padres y sin embargo no se lo habían dicho. Por eso es que el Evangelio de proclamación es muy importante, porque usted descubrirá que hay muchas personas que hablan de Dios, que hablan de Cristo, que han sido supuestos creyentes por muchos años, pero no conocen el camino del Evangelio de manera completa y de una forma correcta. Ahí está. Hablemos a continuación entonces de la tercera forma de evangelización, y es el evangelismo de persuasión. Evangelismo de persuasión. Quisiera decir algo muy importante respecto del evangelio, y es que este no es una alternativa más en la vida. Y aquí también nos encontramos con esas confusiones que la gente tiene, porque hay muchas personas que piensan y hablan respecto de esto diciendo de que tener una religión en sí ya es suficiente, de que si tú eres de esta o esta otra religión, con eso basta, ya tienes un nexo con una divinidad, tienes un camino de salvación. Pero nosotros sabemos que eso es absolutamente erróneo, totalmente incorrecto. Hay muchas personas que piensan que el cristianismo es una buena alternativa, pero es una buena alternativa como otras, que si eres islámico o si eres budista o si crees en alguna filosofía oriental o en la fe positiva, con eso basta y sobra. Y si eres cristiano, bueno, mejor. Esto nos tiene que hacer pensar en que no es suficiente informar a alguien sobre la fe. Persuadir es un término bastante común en la Biblia y muy usado en los primeros años de la Iglesia en la proclamación del Evangelio. Pablo nos cuenta de que la gente en su tiempo necesitaba ser persuadida de las verdades escriturales sobre la fe. Y necesitaba ser persuadida porque la gente llegaba a un punto en donde pensaba de que ya está muy bien lo que tú estás diciendo, lo respeto, lo acojo, incluso hasta lo puedo defender, pero no lo creo. Y la gente pensaba de que con eso estaba siendo noble y estaba siendo respetuosa. Por eso es que el apóstol Pablo incorporó en su evangelismo no solamente la proclamación, sino también la persuasión como una forma de llevar el evangelio al corazón de las personas. Leamos Hechos 18:4. Y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Note usted allí que está nuevamente presente ese verbo, persuadir. Y en Hechos 28-23, cuando Pablo estaba encarcelado y se le permitió arrendar una casa, dice que Pablo les señaló un día para reunirse y muchos acudieron al lugar donde se hospedaba y desde la mañana hasta la tarde les habló del reino de Dios, citando tanto a la ley de Moisés como a los profetas para convencerlos acerca de Jesús. En este caso,
La palabra persuadir está traducida como convencer, convencer. Y nuevamente el apóstol Pablo, hablando de esto mismo, en 2 de Corintios 5:11 dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Qué significa esta palabra persuadir? Significa aplicar persuasión, prevalecer o ganarse, induciendo un cambio en la manera de pensar mediante la influencia de la razón o de consideraciones morales. Como puede usted ver, es un verbo bastante activo, en donde lo que se está aplicando es todo argumento posible, ya sea moral o de la razón, y en este caso escritural, para que la persona tome la decisión de arrepentirse y de llegar a Cristo Jesús. Y para sorpresa nuestra, este verbo está usado en el Nuevo Testamento en 58 ocasiones. Por lo tanto, es un verbo muy importante, y siempre que se habla de él, se está manifestando que a la gente se le llevaba hacia el punto de ser convencidos por quien estaba ejerciendo la persuasión. Entonces, yo creo que nuestros amigos deben entender que necesitan ser persuadidos de tomar una decisión por Jesús, y que el no tomarla es también igualmente una decisión en sí. Como nos dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Y ahí uno se pregunta, ¿cuántos millones de chilenos están viviendo bajo la ira de Dios? Y están viviendo bajo la ira de Dios porque se han negado a creer en el Hijo de Dios de manera correcta y genuina. Y si no están creyendo en Jesucristo como su Salvador, están viviendo bajo la ira de Dios. La ira de Dios recae sobre ellos. Eso es espantoso. Y eso nos debiera a nosotros hacer pensar y agilizar y orar y pedir al Señor que nos ayude para que nuestra proclamación, nuestro evangelismo sea persuasivo y lleve a las personas a tomar una decisión. Yo me he dado cuenta que el Evangelio está constantemente luchando con un sinfín de cosas que en apariencia son más importantes para la gente. Por eso es que es nuestra tarea ejercer la influencia necesaria para que descubran que su verdadera necesidad está en Cristo. Jesús narró una parábola acerca de esto bastante interesante en Lucas 14, 16 al 23. Se las voy a leer, mire, dice: entonces Jesús les dijo, un hombre ofreció un gran banquete e invitó a muchos. A la hora del banquete envió a su siervo a decir a los invitados, vengan que la mesa ya está servida. Pero todos ellos comenzaron a disculparse. El primero dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Por favor, discúlpame. Y otro más dijo, acabo de casarme, así que no puedo asistir. Cuando el siervo regresó, le comunicó todo esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le dijo a su siervo, ve enseguida por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Cuando el siervo le dijo, Señor, se ha hecho lo que mandaste hacer y todavía hay lugar. El Señor dijo al siervo, y escuche bien esto, ve entonces por los caminos y por los atajos y hazlos entrar por la fuerza. Quiero que se llene mi casa. Interesante, ¿verdad? Porque aquí se nos muestra una parábola en donde la idea era que el reino de Dios, preparado por el Padre, es una fiesta, una cena, y los invitados tienen que llegar, pero al no venir, se sale a buscar a todos los que puedan estar en diversos lugares. Y al haber aún lugar en las mesas para que aquellos invitados puedan participar, el Señor dice,
Entonces vamos, trabajemos por los caminos, por los atajos y busquemos gente. Y hay que hacerlos entrar aún a la fuerza. Eso es persuasión. Eso es urgencia. Eso es demostración de que esto es importante. Eso es demostración que comprar 5 yuntas de bueyes, casarse o comprar un terreno no es tan importante como haber asistido a esa cena. Y por eso Jesús presentó estos 3 motivos que son para la gente cosas realmente importantes. He comprado un terreno, he comprado una casa, tengo un trabajo, tengo tal cosa y no puedo tener tiempo para el Evangelio. Pero la gente no sabe, no se da cuenta de cuál es su verdadera necesidad, pero nosotros sí sabemos cuál es la verdadera necesidad que tiene la gente. Hagamos entonces algunas conclusiones al finalizar este capítulo. Esta parábola, la primera que narramos al comienzo del capítulo 3 y 4, de los 4 terrenos, nos demostró que la semilla sufrió pérdida en 3 de los 4 terrenos. Esa realidad es una que todavía nos acompaña, ¿verdad? Los corazones de nuestros amigos y de familiares son a veces como ese terreno endurecido, en donde la semilla cae y no pasa nada, indiferencia total. O como las piedras, que parece que va a brotar, pero no tiene raíces y se seca enseguida. O como los espinos, que comienza a crecer, pero al cabo del tiempo aquellas cosas que le rodean, las cosas de la vida, los afanes, las preocupaciones y las necesidades sentidas se hacen más poderosas y finalmente ahogan la semilla de la palabra de Dios. Hemos comprendido eso. Pero tenemos que llegar a ellos. Y para eso hemos visto que podemos hacer 3 tipos de evangelismo. El de presencia, que significa estar con la gente, acompañarles, ser sus amigos, demostrarles lo que es el Evangelio a través de nuestra vida. El de proclamación, que significa explicarles detenidamente lo que es el Evangelio. Y el de persuasión, el de aplicar un poco de influencia y de fuerza para tratar por todos los medios de que lleguen a Cristo. Espero que este estudio haya sido de bendición para su vida y que podamos juntos pedir al Señor que Él nos ayude a tener una renovación en la evangelización que hacemos como cristianos, como iglesia, como hijos de Dios. Para la próxima semana tenemos la terminación de esta serie de Renovemos la Evangelización, y en ella vamos a estar estudiando la importancia que tiene la oración en la evangelización y la obra del Espíritu Santo. Así que le invito para que pueda participar activamente de ese maravilloso estudio. Dios le bendiga.